mañana con 4 o 5 minutos ya, 5 minutos, señoras y señores, 10:05. Vamos, ya se ve en pantalla al ex EREMI, sociólogo Javier Ruiz. Vamos a hablar de varias cosas. ¿Cómo está, Javier? Buen día. Buen día, Bienvenido, Mauricio. muchas gracias. ¿Todo bien? Qué bueno. Vamos a conversar inmediatamente. Antes quiero contarle, porque me estaban preguntando, que Punta Arenas tiene 6 grados de temperatura en estos momentos. 6 grados de temperatura, sensación térmica de 2 grados. Natales tiene 7 grados, sensación de 3. Lo mismo pasa en Torres del Paine. 5 grados en Torres del Paine con sensación de 2 grados. En la octava maravilla del mundo, 6 grados en Porvenir con 2 grados de sensación térmica. Y en Cabo de Hornos, 4 grados con sensación térmica de 2. No se esperan precipitaciones, a lo largo del día en toda la región de Magallanes. Siempre conversamos cada un par de semanas, cada 2 semanas con el sociólogo Javier Ruiz para que vayamos hablando cómo va comportándose la ciudadanía, la comunidad, si hemos adquirido nuevos hábitos, si estamos ocupando bien el lenguaje por parte de la autoridad, pero también de los medios, obviamente. Tenemos que meternos ahí. Con lo que ha sucedido en las últimas horas de la aprobación del tope de reelección, también cambia el escenario político, por decirlo de alguna manera, pero hoy día la prioridad claramente es el COVID. ¿Cuáles son las sensaciones que tienes en las últimas 2 semanas que han venido, donde claramente han bajado los contagios a nivel local y uno lo podría atribuir a la larga cuarentena y a los hábitos adquiridos casi a la fuerza que tuvimos los magallánicos en las últimas semanas, Javier, ¿no? Mira, cada vez que yo veo los números, porque todos los fines de semana hago las curvas, los promedios semanales, que son los que de manera mucho más clara te muestran la evolución de la curva. Recuerdo las palabras de Gabriela Mistral. Gabriela Mistral estuvo en Magallanes de 1918 a 1920, estuvo 2 años. Y tienen en unos textos autobiográficos una semblanza de más o menos 4 o 5 páginas de su estancia en Magallanes. Y decía algo que yo no puedo olvidar, y de hecho lo he comentado. Él decía que se llevó de acá de Magallanes un dolor de huesos que nunca se le fue por el frío, pero que ese dolor de huesos lo compensó con la tremenda amabilidad y tremendo don de gente que encontró en los magallánicos, y agregó una frase, yo no sé si es porque pensé que los magallánicos le iban a leer alguna vez, que era la población más civilizada de Chile, que ella había visto sin lugar a dudas. Yo lo he comentado con amigos y claro, todos decían, bueno, en ese tiempo. Así por un poco de sorna, ¿no? Pero trayendo esa afirmación de nuestra premio Nobel a la actualidad y viendo los números, porque los números son bastante clarificadores de la realidad, más allá de los discursos y las narrativas que se han construido en torno a este fenómeno viral. Los números son muy, muy claros. La población, tal como tú lo acabas de decir, evidentemente que a la fuerza, pero mira, a nadie se le obliga a la fuerza. Básicamente tiene que haber una comprensión, un entendimiento de que lo que se está haciendo es algo que sirve para algo. De otro modo, con la sola imposición de la fuerza, generalmente las cosas no funcionan. Eso se sabe, digamos. Entonces ha habido claramente una comprensión de la población de este fenómeno que es este virus, y ha habido yo diría 4 o 5 semanas, una conversión radical, y yo creo que para quedarse durante bastante tiempo, de los hábitos de la población de Magallanes. Entonces, en ese sentido, habría que estar tranquilos, digamos, bajarle un poco los decibeles a los discursos alarmistas y preocupantes, y más que nada hacer permanentemente llamado a mantener estos hábitos, que efectivamente no se sabe hasta cuánto, nadie puede colocar plazos respecto a esto, pero nosotros en Magallanes hemos logrado en los números una estabilidad en números bajo 10 casi todos los días, algunas veces incluso un caso, lo que demuestra, digamos, que los números hablan de lo que acabo de decir, de que la población efectivamente ha hecho cambio de los hábitos. Y yo creo que es importante llamar lo mismo que se señalaba en la época más dura, ¿no?, de la pandemia, llamar a la tranquilidad, llamar a la calma, tratar de alejar los temores en las narrativas y los discursos, y obviamente desde la racionalidad de los hábitos adquiridos, llamar a mantener estos hábitos. Y en ese sentido creo que es importante que nuestra población, por eso lo conversamos el otro día, yo sí que tú querías que yo hable de la palabra de relajarse, porque generalmente
los líderes de opinión y las autoridades políticas han llamado a no relajarse. Ahora, muchas veces, paréntesis, para que desarrolle ese tópico que es muy interesante, que algo conversamos ayer, generalmente los medios, los líderes de opinión, los periodistas, los comunicadores van repitiendo o van sacando algunas palabras, conceptos que dice la autoridad, y el concepto relajo, cuando te hacen el llamado hace 2 meses, acá nos hacían el llamado a no relajarse, yo creo que los medios lo adquirieron del vocabulario de la autoridad. No sé si comparte conmigo, ¿no? Lo menciona permanentemente, sí. Y uno entiende el sentido, efectivamente, cuando la autoridad dice a no relajarse, se refiere a no despreocuparse, a no perder, digamos, el hábito adquirido. Y en ese sentido hay razón, pero la palabra relajarse claramente tiene una acepción distinta, ¿no? Generalmente todos los días los individuos, con pandemia o sin pandemia, lo que buscamos precisamente es relajarnos, es bajar los decibeles, destensionarnos psíquicamente, físicamente. El día a día de ciudades como Punta Arenas, que ya es una ciudad considerablemente grande, moderna, con un tráfico de personas y servicios importantes, tiende a llevarnos a situaciones de estrés. Nos encontramos a veces en situaciones que no nos satisfacen, trámites que no podemos realizar, cuestiones que no nos resultan, entreveros a veces con personas, etcétera, lo que tiene el día a día, ¿no? Y eso siempre nos lleva a un cierto estrés mental que si se mantiene en el tiempo, eso ya se sabe, puede afectarte en tu salud mental. Por tanto, el desafío diario de todos los habitantes de las ciudades grandes como Punta Arenas es permanentemente a generar lo que los expertos llaman el autocuidado, ¿no? El autocuidado de la salud mental. Tratar de relajarse en algún momento en el día, buscar un espacio para tomar aire, para caminar. O sea, el llamado que hace usted como sociólogo es: relájese, población, a diferencia de lo que hacen algunos líderes de opinión o la propia autoridad, a no relajarse. A no relajarse, no, yo creo que la palabra está mal empleada, el sentido de la autoridad es correcto, evidentemente, que nadie puede estar en desacuerdo con eso, en términos de que tenemos que cuidarnos y seguir cuidándonos, pero tenemos que relajarnos efectivamente, y además que han sido 5 semanas muy duras para mucha gente. Yo sé que hay gente que sigue en cuarentena, yo a esa gente que sigue en cuarentena los llamaría a que bajen un poco el decibel, bajen la guardia, ¿no? Los casos son muy pocos, el virus está circulando muy poco, entonces hay que salir con las medidas pertinentes. Se ha hecho mucho énfasis en la mascarilla. Hace unos 3 días escuchaba a la OMS que dice que la mascarilla en tránsito de la calle, con la brisa, más en Punta Arenas, no tiene mucha eficacia. Y se ha hecho poco énfasis en el lavado de manos. A mí me parece que de las 3 medidas, el lavado de manos probablemente sea la más importante, y se ha hecho poco énfasis en el lavado de manos. He escuchado en la radio a esposas que hablan de que sus maridos no se lavan las manos cuando vuelven a la casa. El lavado de manos vital. Es vital, claro. Es vital. El lavado de manos es el que puede evitar un contagio, más que la mascarilla. Ahora, lo que sí, Javier, es, ayer salió otro dato interesante que me planteaba. La OMS dice que no es necesario ocupar mascarilla en la vía pública, en la calle. Sí es obligación en locales comerciales, en un mall, etcétera, donde hay una aglomeración de público, cuando uno va a pagar el servicio básico, etcétera. Sí. Pero acá hay una ordenanza a nivel local que te prohíbe andar sin mascarilla. Es una ordenanza que si no la cumples es una multa, no tiene una sanción penal. Y hay muchas ordenanzas, está la ordenanza recordemos, contra el acoso callejero a las mujeres, ¿no? Luego, tampoco no creo, bueno, ahí sí ha habido un cambio cultural importante. Luego hay una ley también que impide a la gente cruzar a mitad de calle, ¿no? Tampoco se cumple. Y sin embargo, hay muchas ordenanzas. La ordenanza, Javier, de no andar en bicicleta, por ejemplo, en la acera, en la vereda, tampoco se cumple. Hay muchas leyes y ordenanzas que no se cumplen, y sin embargo esta ordenanza, que evidentemente no tiene más sanción que la multa, se cumple, y se cumple a cabalidad. Probablemente hay gente que usa de manera teatral. Yo creo que también hemos estado en una cuestión bastante teatral también de los magallánicos, ¿eh?
de usar la mascarilla en la calle y entramos a un lugar público o a un lugar donde hay amigos y la sacamos. También hay mucho de teatralidad en eso, pero mira, más allá de eso me parece más allá de la teatralidad y la no funcionalidad de eso en la calle, es una muestra del adiestramiento con que la población ha respondido. Adiestramiento también, digamos, un poco perverso, ¿no? Porque es demostrativo de que finalmente cuando hay un Estado que puede coaccionarte, la población responde, ¿no? Eso tiene distintas consecuencias. Pensemos, por ejemplo, en los países asiáticos, en China sobre todo, donde se vive en un estado prácticamente policial, un estado autoritario, un estado que controla a la población de manera muy, muy importante. Fue mucho más fácil sacar el virus. Porque ahí no había esto de la legitimidad o no legitimidad del gobierno, que es una de las cosas que se discute en Chile, ¿no? Que gran parte del fracaso de las medidas en Santiago del gobierno es porque carece de la legitimidad para ser escuchada por sus ciudadanos. Claro, pero el gobierno también planteaba al principio de la pandemia, Javier, que la responsabilidad era de los ciudadanos por ser responsables y por no cambiar sus hábitos también, ¿no? Esto ha sido un ida y vuelta. Es algo compartido, tú lo sabes. Pero vuelvo al caso chino, digamos, está hablando esto de los adiestramientos de las poblaciones, de acuerdo al régimen político que se tiene. En China esa disyuntiva no existe, entre hacer caso o no hacer caso al gobierno. Javier, ¿cuál es la diferencia entonces entre esa cultura oriental en China, en Japón, que pasa lo que justamente tú estás contando, y acá? ¿Hay un tema de educación? ¿Hay un tema de preparación? ¿O básicamente es la confianza de los gobernantes que tengo en el momento, como tú lo planteabas hace algunos minutos? ¿O hay algo cultural en términos educacionales de nuestras poblaciones? Hay algo cultural. Los chinos prácticamente nunca tuvieron democracia. Pasaron de una monarquía imperial a un sistema comunista que también actúa en una lógica monárquica. Y lo que se dice se hace, ¿no? Claro. Lo de Mao, digamos, fue un triunfo aclamado por el pueblo chino, pero que no llevó democracia a su país, sino que llevó a un sistema comunista monárquico en que había el culto al líder. Bueno, ese siempre fue la tónica de los regímenes comunistas. Recordemos Lenin en la Unión Soviética, luego Stalin, etcétera. Y por tanto los chinos nunca han tenido una cultura democrática. Occidente llegó, pero llegó tarde, y llegó con capitalismo sobre todo. Y también es la prueba de que puede existir capitalismo sin democracia, evidentemente, que es lo que ocurre hoy día en China. Sí, yo pienso que hay confianza y temor. Eso podrían ser los rangos en los cuales oscila la actitud ciudadana en países como China. Confianza y temor. Se confía mucho en un Estado que es autoritario, que es paternalista, que es protector, pero que también te puede matar, o te puede encerrar, o te puede exiliar, o te puede castigar eventualmente, de acuerdo a cómo tú te comportes. Son sistemas de gran disciplinamiento de la población, y eso ha servido para el virus, pero la pregunta es si los sistemas autoritarios han servido para adiestrar más rápidamente a las personas, que es lo que nosotros hemos demorado alrededor de 5 semanas, porque vivimos en un sistema libre, entre comillas, un sistema liberal, occidental, democrático, y nos costó más por lo mismo, porque tenemos un sistema más relajado, más libre. Entonces la pregunta es, ¿por qué estas pandemias van a seguir produciéndose? O otro tipo de catástrofes, ¿no? que requieren de disciplina poblacional. ¿Vamos a importar esos modelos de control? ¿O vamos a metamorfosear nuestras democracias en democracia en el nombre, pero en la construcción real del Estado, en estados más autoritarios, más controladores de la población? Esa es una pregunta que ha instalada posterior a esta pandemia. ¿Y qué crees que va a pasar a propósito de esa pregunta que planteas, que me parece sumamente interesante, porque esto se va a mezclar, se quiera o no se quiera, se desee o no se desee, con la continuación, entre comillas, de este estallido social que parte en octubre? Existe la sensación de que esto es un paréntesis de esta pandemia sanitaria. ¿Será tan así, y qué hará el gobierno? Porque ahí también entra en juego, a propósito de la pregunta que planteas, ¿no? Bueno, por ejemplo, uno ve el epígono de la democracia occidental, que es Estados Unidos, y la represión a propósito de la muerte del chico negro, sí, ha sido Floyd. feroz. O sea,
bueno, también tiene una explicación cultural. En Estados Unidos cualquiera puede tener un arma. Y hoy día con la impresión 3D, más fácil aún, se puede imprimir un arma en una impresora. Entonces ellos siempre están actuando desde la lógica de que alguien puede sacar un arma y matarlo, y algunas veces ha ocurrido. Entonces también es una situación distinta. En Hong Kong, siendo un estado también capitalista y democrático, hoy día anexado a China, la policía es muy profesional y ha logrado desarticular y controlar, sofocar, como quieras llamarlo, a grupos grandes de jóvenes protestando sin mucha violencia, con más inteligencia que violencia. Sí. Y en Chile hemos asistido a un intento de control del estallido con mucha violencia, porque tenemos una policía no profesionalizada. ¿Cómo va a avanzar eso una vez que se acabe la pandemia y probablemente vuelvan protestas y marchas también aumentadas por los efectos que en Santiago ha tenido la pandemia? El hambre, etcétera, ¿no? La desprotección social. No lo sabemos porque la policía en este tiempo no se ha modernizado, sigue siendo la misma policía. Lo más probable es que volvamos a tener situaciones de violencia con costos humanos como fue hace el estallido, no tan fuerte evidentemente, pero eso a mí me parece que es probable que regrese con menos fuerza. Todo va a depender de la evolución del virus. En este momento la vida social está suspendida en base a la evolución del virus, pero ya hay bastantes esperanzas, ¿no? Están saliendo antivirales, los chinos están a puertas de patentar una vacuna. Y los rusos la hicieron ya hace algunos días. Los rusos ya la hicieron, y acá en Chile ha salido un medicamento que usamos para la pediculosis, para el tratamiento de los piojos, la ivermectina. Se está probando clínicamente y es un antiviral muy fuerte que puede ayudar. También se habla del cannabis como un factor protector de las células. Y bueno, se ha probado que el cannabis, con estudios no concluyentes por supuesto, inhibe esa proteína, y también este medicamento ivermectina que está en la farmacia es un medicamento para la pediculosis desde hace bastante tiempo que se usa. Entonces, al parecer estamos saliendo del túnel y empiezan a aparecer ciertas posibilidades de cura, lo que modificaría absolutamente el panorama social. Porque evidentemente si es que empiezan a salir vacunas antivirales pronto, antivirales sobre todo, la posibilidad de colapso de las camas críticas pasa a ser un cuento nomás. Sí. Porque las personas graves tomando antivirales o plasma, que se ha usado con éxito en Santiago, podrían sanarse rápidamente. Ahora, en términos social, para ir redondeando, Javier, ¿cómo crees que ha actuado? Porque hemos analizado al gobierno en términos de las decisiones que se han tomado respecto del discurso, en si están bien o no las acepciones a los conceptos que está utilizando, pero en términos de los beneficios de la ayuda, ¿tú qué crees que la población siente respecto de los beneficios, respecto de las ayudas que anuncia el propio presidente o el gobierno? Porque más allá de que ningún país está preparado hasta una pandemia de estas características, porque es inédito para todos nosotros, estamos cada día aprendiendo y hemos aprendido muchas cosas, ¿cómo crees que ha estado el gobierno respecto de, más allá del canastas, en los anuncios que se están haciendo, en lo que espera la ciudadanía en términos sociales? Bueno, la paradoja es que los gobiernos de derecha, y particularmente los únicos dos que hemos tenido, que son los gobiernos de Piñera, son gobiernos muy resistidos, ¿no? La paradoja es que son gobiernos que son votados. El segundo gobierno de Piñera fue votado con un amplio porcentaje, y sin embargo son gobiernos muy resistidos por el hecho de ser de derecha. Lo que es raro, ¿no? Siendo que somos un país bastante capitalista
la población tiene hábitos bastante capitalistas, una población muy consumidora, muy querendona de lo propio, de la propiedad, de la casa propia, del auto propio, del título en el living con las estampillas, etcétera. Nos preciamos mucho del esfuerzo como factor para poder progresar en la vida, y sin embargo un gobierno de derecha que en teoría encarna todo aquello, y por eso fue elegido, es tan resistido, ¿no? Es tan criticado por todo lo que hace. Prácticamente no hay nadie que se salve. El nivel de aprobación del presidente es bajísimo. Bueno, también se han cometido errores del estallido que ya lo hemos analizado, y en la pandemia misma los países tenían que optar por distintas estrategias. Básicamente es en torno al tipo de cuarentena, ¿no? Cerrar las fronteras tarde o temprano, etcétera, todas las medidas que se han tomado. Y hasta cierto tiempo al gobierno chileno le funcionó la dinámica de la cuarentena flexible, y luego efectivamente esa cuarentena flexible hizo agua, sobre todo en Santiago. Le funcionó en otras regiones como la nuestra, como en Osorno, como en Antofagasta, le han funcionado bastante bien las cuarentenas flexibles, pero en Santiago no les funcionó, y me parece básicamente por el número. Quizás se tendría que haber tenido una actitud mucho más flexible, de haber hecho una cuarentena total en toda la región y no cuarentenas focalizadas, porque los límites de Santiago no existen, pues son calles que dividen una comuna de otra. Entonces, en realidad, Muchos apuntan, no, tú te negaste a eso al principio cuando conversábamos, de hacer una cuarentena nacional, general, completa, como se hizo en algunos países en Europa. Se empezó a pensar nuevamente hace algunos días de que entre Chile durante 2 semanas una cuarentena nacional, cuestión que económicamente es inviable en estos momentos ya. A esta altura ya eso no se puede hacer. Por eso digo, hasta el problema de Santiago, las cuarentenas flexibles eran bastante eficaces. De hecho, en el caso nuestro fue eficaz, y en el caso de otras regiones fue bastante eficaz. A mí me parece que lo que había que haber compatibilizado es haber mirado distinto el fenómeno que es Santiago. Nuevamente, donde está la mitad de la población de Chile. Es uno de los países más centralizados en términos de aglomeración de población. Y probablemente para Santiago se tendría que haber hecho una cuarentena total desde hace mucho tiempo, manteniendo la estrategia de las cuarentenas flexibles para las regiones. Me parece que eso podría haber sido una salida, pero como se aplicó una lógica total para todo el país de cuarentena flexible, en regiones funcionó, pero en Santiago no funcionó, por el número. Entonces, están en un gran problema, pero un problema que va a tener una salida, ciertamente. Va a tener una salida. Ellos, los santiaguinos, es muy difícil enseñarles la distancia social. Son tantos. Muy complicado. Es muy complicado, están acostumbrados a estar muy juntos, en todos lados. La distancia social es algo muy lejano en el sentido común de ellos. Y eso es lo que van a tener que aprender, porque las mascarillas ya se las han puesto. Y van a demorar. Todavía hay fiestas, se están haciendo fiestas, hay rompimientos de cuarentena y de toque de queda. Y lo mismo que pasamos nosotros, y en un número mayor, ¿no? Se están haciendo, si tú ves los noticiarios, las mismas conversaciones que se sostenían acá durante la cuarentena. Es lo mismo. Nosotros, cuando hablábamos con algunos médicos especialistas, Gonzalo Sá decía, nosotros tenemos que mirar a los viajeros del futuro, que son los españoles, que son los franceses, que son los alemanes, los que están hace 2 meses con esto, nos decíamos nosotros. Bueno, hoy día nosotros somos los viajeros del futuro para los santiaguinos, porque ellos están pasando lo mismo que pasamos nosotros hace 1 mes y medio, 2 meses. Así exactamente. Las conversaciones son las mismas, que hay mucha gente que rompe la cuarentena, que hay mucha gente pidiendo permiso, lo mismo. Y van a llegar probablemente, demoren, yo no sé si van a demorar más o menos que nosotros, esa es mi gran pregunta. El santiaguino es un habitante que vive en la adaptación permanentemente. Ellos necesitan un ritmo de adaptación mayor que el nuestro por el número, por la cantidad de relaciones y coordinaciones que se establecen en la sociedad, que son enormes cantidades de coordinaciones. Tienen que adaptarse rápidamente. La adaptación es algo que ellos viven día a día. Hoy día tienes trabajo y mañana probablemente no lo tienes. Por ejemplo, por nombrarte algo. Las cosas son muy cambiantes, entonces
si esa lógica se mantiene, esa lógica cultural de Santiago, es probable que ellos en menos tiempo que nosotros, esperemos, logren hacer el cambio cultural que necesitan para bajar las curvas. Que así sea. Javier Ruiz, sociólogo, ex DEMI. Muchas gracias, Javier, por esta conversación a esta hora de la mañana. Un abrazo. Gracias a ti, Mauro. Nos vemos. Que estés bien. Que estés muy bien. Chao, buen día. Pausa, ya venimos.